¿Por qué, si Dios es todopoderoso, Satanás sigue existiendo? ¿Por qué el enemigo no fue eliminado en el mismo instante de su rebelión? ¿Por qué el mal continúa operando en el mundo, extendiendo sufrimiento, engaño y oscuridad, mientras el Creador permanece en silencio? Esta es una de las preguntas más inquietantes que han atravesado generaciones, culturas y corazones. Porque si Dios tiene todo el poder, y lo tiene, si es justo, santo y perfecto, entonces ¿qué razón puede haber para que el mayor de los adversarios aún respire, aún hable, aún actúe? Satanás fue vencido, expulsado, humillado, pero no destruido. Y esa aparente contradicción ha sido motivo de debate, de duda y hasta de incredulidad. ¿Cómo puede un enemigo derrotado seguir en pie? ¿Por qué no fue aniquilado de inmediato, como prueba de la soberanía divina? Hoy nos adentraremos en un misterio que no es superficial ni trivial. Nos asomaremos a una de las decisiones más profundas del cielo, la decisión de permitir que el adversario exista por un tiempo. No es un tema de especulación humana, no es un relato inventado para explicar el dolor, está escrito, y cuando lo entiendes, no solo comprendes el silencio de Dios, sino que alcanzas a ver un propósito eterno que trasciende la inmediatez de la venganza o el castigo. Hay quienes se preguntan, si Dios realmente tiene el control, ¿por qué no detuvo todo desde el principio? ¿Por qué permitió que el susurro de un ángel caído se convirtiera en el grito de la rebelión? ¿Por qué tolerar siglos de historia manchada por guerras, injusticias, traiciones y lágrimas? Estas preguntas no nacen del escepticismo, sino del corazón humano que busca respuestas, porque en medio de cada dolor personal, en cada injusticia que vemos en las noticias, en cada sufrimiento que golpea a alguien que amamos, se levanta la misma inquietud: ¿dónde está Dios mientras el mal avanza? La respuesta no está en la ausencia de poder, ni en la falta de justicia, ni en un descuido divino. La respuesta está en algo más grande, más profundo, más eterno. Una verdad que, una vez descubierta, transforma la manera en que vemos la vida, la historia y el futuro. Hoy vamos a caminar por ese misterio. Vamos a explorar los pasillos invisibles del cielo, a escuchar los ecos de la primera rebelión, a contemplar el porqué del silencio divino y a descubrir que lo que parece demora es, en realidad, parte de un diseño perfecto. Si alguna vez has sentido que el mal triunfaba, si alguna vez pensaste que Dios guardaba silencio frente al dolor, este mensaje no solo es para ti. Es una invitación a ver más allá del presente, a mirar con los ojos de la eternidad. Porque lo que el cielo aún no ha hecho no es olvido, es espera. Y esa espera revela más sobre Dios que cualquier acto inmediato de destrucción. Antes de que existiera el conflicto, antes de que el universo conociera la palabra rebelión, hubo un tiempo de armonía perfecta. El cielo no estaba dividido, no había duda, no había sombra. Todo vibraba en una sola dirección. La gloria de Dios expandiéndose como un río interminable de luz. En ese ambiente inalterado, donde cada ser espiritual reflejaba la grandeza de su Creador, surgió una figura única. No fue producto del azar. No fue resultado de una necesidad. Fue creado por voluntad directa del Altísimo. Su nombre: Lucifer, el portador de luz. Las Escrituras lo describen como un querubín protector, adornado con piedras preciosas, diseñado con perfección en todos sus caminos. Su presencia no era común ni ordinaria. Cada detalle de su ser reflejaba majestuosidad. Su apariencia irradiaba esplendor como si la gloria misma del cielo se hubiera concentrado en su forma. Su voz era melodía, su sabiduría, un destello pulido por el fuego eterno. Lucifer no fue creado para sí mismo, sino para reflejar. Era un espejo de la belleza divina. Su existencia era testimonio de la creatividad de Dios y de la perfección con que todo fue hecho en los inicios. Cuando caminaba, parecía que el ambiente entero se transformaba. Allí donde estaba, la alabanza se intensificaba, como si cada rincón del cielo reconociera su propósito: conducir la adoración hacia el trono eterno. Pero en ese ambiente perfecto, algo ocurrió. No fue una batalla visible. No fue un acto de violencia. Ni un gesto que llamara la atención de inmediato. Fue un susurro. Un pensamiento apenas perceptible,
nacido en lo más íntimo de su conciencia. Una idea que parecía pequeña, pero que contenía la semilla del caos. ¿Qué pasaría si la luz que portaba no tenía por qué reflejarse? ¿Y si pudiera conservarla para sí mismo? ¿Y si lo que había sido diseñado como espejo pudiera convertirse en fuente? Ese pensamiento, que al inicio parecía inocuo, fue el inicio de la grieta. No fue impuesto desde afuera. No vino de una fuerza extraña. Nació dentro de él, brotó de la libertad que Dios le había dado. Y en el silencio del cielo, comenzó a repetirse como eco persistente. ¿Y si yo fuera más? ¿Y si pudiera ser igual al Altísimo? El orgullo no irrumpió con violencia. Se introdujo suavemente, como un veneno invisible. Al principio, nadie lo notó. El cielo no conocía la sospecha. No existía el engaño. Lucifer seguía ocupando su lugar, extendiendo sus alas junto al trono, entonando su voz junto con los demás seres celestiales. Pero dentro de él, la ambición germinaba. El profeta Ezequiel siglos después escribiría sobre ese instante. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La maldad no apareció como un rayo exterior. Fue descubierto en él, como una grieta interna que poco a poco se expandía. Lucifer comenzó a mirar su reflejo con deseo. Lo que antes proyectaba hacia Dios, ahora lo giraba hacia sí mismo. La gloria que debía conducir al Creador se convirtió en objeto de su apetito. Lo que había sido don, comenzó a ser ruina. Su sabiduría se transformó en arma. Su belleza, en velo. Su posición, en el pedestal. En ese instante, el portador de luz dejó de ver al Altísimo como fuente y comenzó a verse como rival. Y con esa mirada torcida, se preparó el inicio de la rebelión. El pensamiento oculto en el corazón de Lucifer no quedó en silencio para siempre. Lo que comenzó como una chispa interior se transformó en un fuego que buscaba expandirse. Pero no lo hizo con gritos ni con violencia, no blandió armas ni levantó ejércitos de inmediato. Lo hizo con algo más sutil y más poderoso, palabras. En los corredores invisibles del cielo, su voz comenzó a resonar como un murmullo atractivo. No eran acusaciones directas, sino preguntas sugerentes. No eran discursos abiertos, sino insinuaciones disfrazadas de revelación. No eran órdenes, sino miradas que sembraban duda. Y en ese tono suave, fue conquistando corazones. Los ángeles, creados para la adoración y la obediencia, escucharon su mensaje. Al principio con curiosidad, después con interés, más tarde con convicción. Una tercera parte de las huestes celestiales comenzó a inclinarse hacia esa nueva voz. Lo que siempre había sido una sinfonía perfecta de unidad, comenzó a fragmentarse. Por primera vez en la eternidad, el cielo conoció la división. Lucifer ya no quería servir, quería reinar. Ya no deseaba reflejar, quería ser adorado. La criatura que había sido espejo de la gloria, ahora deseaba la gloria para sí. Y lo declaró sin reservas. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Con esas palabras, la rebelión se volvió abierta. El portador de luz se convirtió en adversario. Y lo que hasta entonces había sido armonía perfecta, se transformó en un campo de batalla invisible. No fue una guerra de espadas ni de sangre. Fue un choque de esencias, una confrontación entre la verdad y la mentira, entre la fidelidad y la ambición. El arcángel Miguel, defensor del trono, se levantó con los ángeles fieles. No lo hizo por orgullo ni por venganza, sino por amor y lealtad. Frente a ellos, el ejército de los caídos se alzó aún resplandeciente, pero con un brillo que ya no emanaba del Creador, sino de un reflejo torcido. El universo entero contuvo el aliento. El canto de los cielos se quebró. Lo que antes había sido melodía, ahora era ruido disonante. Y en medio de ese silencio, comenzó la batalla. No con rugidos ni con fuego,
sino con la autoridad del trono. Miguel y sus ángeles prevalecieron, porque la luz verdadera no puede ser vencida por la imitación. Lucifer fue derrotado. No porque fuera débil, sino porque nunca fue igual a aquel contra quien se levantó. No fue destruido, fue expulsado. Fue arrojado fuera, junto con aquellos que lo siguieron. La criatura que había sido portador de luz, se convirtió en príncipe de tinieblas. Su nombre dejó de ser Lucifer y se convirtió en Satanás. El adversario, el acusador, el enemigo. El cielo lloró su caída. Porque lo que se perdió no fue solo un ángel, sino la armonía de una criatura diseñada para reflejar la belleza divina. El exilio no fue rápido ni ligero. Fue prolongado, como si la eternidad misma quisiera marcar el contraste entre lo que fue y lo que nunca volvería a ser. Las huestes caídas descendieron como sombras que abandonan la gloria. Alas que habían tocado la luz, ahora rozaban la nada. Y así comenzó la historia del mal en el universo. No como accidente, no como interrupción sin sentido, sino como consecuencia de una decisión. Una voluntad que eligió la independencia por encima de la adoración. Lucifer había sido arrojado, pero no aniquilado. Había perdido su lugar, pero no su existencia. Y ese misterio es el que despierta la gran pregunta que aún hoy resuena. Si fue vencido, ¿por qué Dios no lo destruyó? La escena parece incompleta. El cielo ha sido purificado, la rebelión sofocada, el adversario expulsado. Y, sin embargo, la pregunta permanece, ¿por qué Lucifer, ahora llamado Satanás, no fue eliminado en ese mismo instante? ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, no lo borró de la existencia con una sola palabra? Para la mente humana, la respuesta natural sería sencilla. Acabar con él de inmediato. Terminar con el origen del mal, suprimir el dolor antes de que comenzara, impedir que la mentira germinara. Y sin embargo, el Creador eligió otro camino. No el de la prisa, sino el de la paciencia, no el del castigo inmediato, sino el de la revelación progresiva. La primera razón es que los seres espirituales no mueren como los mortales. Los ángeles fueron creados para existir eternamente. No envejecen, no se desintegran, no pueden ser asesinados como un cuerpo de carne. Incluso en su corrupción, siguen siendo eternos. Si Dios los destruyera, estaría negando el mismo diseño que instituyó desde el principio. La segunda razón es aún más profunda. Dios no ejecuta juicio sin proceso. El trono eterno no actúa por impulso ni por capricho. Cada acto de justicia es también un acto de revelación. No se trata solo de castigar al culpable, sino de exponer la verdad delante de todos. El juicio divino no busca venganza, busca enseñanza. No solo responde al mal, lo desnuda públicamente. Si Lucifer hubiese sido destruido en el mismo instante de su rebelión, el universo habría visto solo el poder de Dios, pero no su justicia. Los ángeles leales habrían obedecido, sí, pero quizá con una sombra de duda. ¿Qué había en el corazón del portador de luz? ¿Por qué fue eliminado tan rápido? ¿Había realmente maldad en él o fue simplemente aplastado por la fuerza de su creador? El carácter de Dios no permite que quede espacio para la sospecha. Su justicia no se impone en secreto. Debe ser contemplada, entendida y aceptada por toda criatura consciente. Por eso, el adversario fue expulsado, pero no aniquilado. Porque su existencia, en lugar de negar la gloria de Dios, terminaría confirmándose. Cada mentira que pronuncie, cada tentación que lance, cada sombra que extienda será evidencia contra él. Satanás no es un enemigo libre. Es un prisionero del tiempo, vive y actúa, pero dentro de un marco delimitado por la soberanía divina. Su influencia no es independiente, es tolerada. Sus movimientos no son autónomos, están supervisados. Como un actor que declama líneas en una obra cuyo guión no escribió, su participación está destinada a servir a un propósito mayor. El libro de Job nos da un destello de esta verdad. Satanás aparece en medio de una asamblea celestial. No como igual,
no como soberano, sino como un acusado que aún tiene voz. Solo puede tocar hasta donde le es permitido. Solo puede dañar hasta donde el Creador lo autoriza. No hay acto suyo que escape al control divino. Lo que el cielo aún no ha hecho no es olvido, es espera. Espera para que el universo entero vea con claridad el verdadero rostro del mal. Espera para que cada criatura entienda que la rebelión no conduce a libertad, sino a destrucción. Espera para que nadie, en la eternidad, vuelva a cuestionar el carácter del Dios que reina con justicia. Por eso no fue destruido. Porque Dios no solo quiere eliminar al mal, quiere desarmarlo delante de todos. No basta con silenciar al enemigo, es necesario exponerlo. No basta con sofocar la mentira, es necesario desenmascararla. No basta con cerrar el conflicto, es necesario que el universo entero entienda porque nunca volverá a repetirse. Así, Satanás vive, pero no en victoria. Opera, pero bajo vigilancia. Se mueve, pero con cadenas invisibles. Y cada día que pasa, sin saberlo, se acerca más a su propia condena. El adversario había caído. Su lugar en el cielo estaba perdido para siempre. Pero su historia no terminó en el exilio. Desde ese momento, su mirada se volvió hacia la tierra. La tierra era joven. Aún cubierta de misterio, giraba bajo la atenta mirada del Creador. Era un escenario preparado, un espacio donde el plan de Dios se desplegará paso a paso. Allí no había guerra todavía, no había división, no había pecado. Era un mundo en formación, lleno de promesas, un espacio que esperaba la presencia de una criatura especial. Entonces, del polvo de la tierra, Dios formó al hombre. No lo hizo con distancia, sino con intimidad. El Creador inclinó su rostro hacia su obra y sopló aliento de vida en ella. En ese instante, el barro respiró. El primer latido humano se escuchó como un campanazo en los corredores invisibles del universo. Satanás lo percibió. No entendía del todo lo que había ocurrido, pero supo con certeza que aquella criatura frágil, hecha de tierra y sostenida por el soplo divino, era distinta a todo lo creado antes. No era como los ángeles, no era como los animales, no era simplemente materia. El hombre había sido formado a imagen de Dios. Ese detalle lo hirió más que su propia caída. Porque allí, en la tierra que lo había recibido como exiliado, Dios colocaba a un ser con una herencia que él mismo jamás tuvo. El hombre había sido coronado con la semejanza del Creador. Donde Lucifer había perdido su esplendor, el ser humano fue vestido de gloria. Donde él fue despojado, el hombre fue exaltado. A partir de ese momento, la furia del caído se encendió con un nuevo propósito. No podía derrotar al Creador, pero podía atacar a su imagen. No podía ocupar el trono del cielo, pero podía buscar corromper el corazón del hombre. Su guerra ya no se libraría solo contra Dios, sino contra la criatura que llevaba inscrita la semejanza divina. El Edén se convirtió en escenario de esa estrategia. No era solo un jardín, era un templo. Allí conviven la belleza de la creación y la presencia de Dios. Y en el centro del huerto, dos árboles, uno ofrecía vida eterna, el otro conocimiento del bien y del mal. No cualquier conocimiento, sino aquel que despertaba autonomía, independencia, juicio propio sin necesidad de la voz divina. En esa frontera de la libertad, Satanás encontró su oportunidad. No necesitó espadas, no levantó ejércitos. Solo se acercó con una pregunta disfrazada de revelación. ¿Con qué Dios os ha dicho? Una frase breve, pero suficiente para sembrar duda. El engaño no fue frontal. No buscó convencer de inmediato. Se presentó como alternativa, como posibilidad, como autonomía. Eva escuchó. Adán permaneció en silencio. Y en esa grieta, la semilla fue plantada. La voz de Dios fue desplazada del centro de la conciencia humana. El fruto fue tomado, el límite fue cruzado, y lo que descendió sobre la humanidad no fue un rayo ni fuego, sino la conciencia de haber roto algo sagrado. El adversario no celebró con gritos, sino con silencio.
Sabía que su semilla había echado raíces. Lo que para Dios era un jardín, para él se convirtió en campo de batalla. Un lugar donde el hombre, creado para caminar con su Creador, ahora tendría que elegir constantemente entre dos voces. Una que llama a la vida y otra que susurra independencia disfrazada de libertad. Desde ese momento, la humanidad quedó marcada por esa tensión. No cadenas visibles, no grilletes materiales, sino una batalla en el corazón. Una lucha entre confianza y duda, entre obediencia y orgullo, entre la voz del Creador y la voz del enemigo. Satanás no obtuvo un trono legítimo, pero consiguió influencia. No gobierna con derecho, sino con engaño. No reina con poder propio, sino con el recuerdo torcido de lo que alguna vez fue. Su fuerza está en la mentira. Y la tierra, desde entonces, se convirtió en el escenario donde la batalla invisible se hace visible en la historia de cada generación. A primera vista, la historia parece inconclusa. El enemigo sigue caminando. Su voz aún susurra. Sus planes aún se entretejen en la historia humana. Entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Por qué Dios sigue esperando? ¿Por qué permite que el adversario continúe operando, extendiendo el mal y sembrando dolor? La respuesta no está en debilidad ni en descuido. Dios no se ha olvidado de su promesa, ni ha perdido el control del universo. La espera de Dios es intencional. No es retraso, es propósito. No es pasividad, es estrategia eterna. La paciencia divina es un misterio para el hombre, pero en el cielo se contempla como espacio. Un margen medido con exactitud, donde cada acto, cada sombra y cada rayo de luz cumplen una función dentro del plan eterno. El adversario se mueve, pero no en libertad absoluta. Su accionar no es autónomo, es tolerado. Sus intentos de destrucción terminan, sin que él lo sepa, sirviendo a la revelación del carácter divino. El libro de Job revela esta verdad con claridad. Satanás comparece ante el trono, no como gobernante, sino como acusado. Pide permiso, y solo recibe lo que se le concede. No puede tocar más allá de lo que le es permitido. No puede dañar fuera de los límites establecidos. Incluso su maldad termina siendo instrumento de un bien mayor, porque nada escapa al control del Creador. La espera de Dios es también una lección para el universo. Si hubiera destruido al adversario de inmediato, muchos habrían obedecido con miedo, pero con dudas ocultas. El juicio habría sido visto como poder absoluto, pero no necesariamente como justicia revelada. La espera permite que cada criatura, ángel o humano, vea por sí misma las consecuencias de la rebelión. Permite que la mentira sea expuesta en toda su crudeza. Cada día que pasa, el adversario no gana terreno eterno, solo acumula pruebas contra sí mismo. Sus engaños, sus estrategias, sus victorias momentáneas se convierten en evidencia que lo condenará en el juicio final. El mal no solo debe ser detenido, debe ser desenmascarado. No basta con sofocarlo, debe quedar en claro que nunca más podrá sostenerse. Así, lo que los hombres llaman demora, el cielo lo llama misericordia. Porque mientras Satanás sigue existiendo, el mundo tiene aún oportunidad. Cada amanecer es una extensión de gracia. Cada respiración es una señal de que el juicio aún no ha caído, no porque Dios haya olvidado, sino porque todavía está dando lugar para que otros elijan la vida. La paciencia divina es un acto de amor. Es la expresión de un Dios que no busca esclavos obligados por miedo, sino hijos que regresen por decisión propia. Es la prueba de que el amor verdadero nunca se impone, siempre invita. Por eso, aunque el adversario aún habla, lo hace en un tiempo prestado. Un tiempo que no le pertenece, un tiempo que se acorta con cada instante. Satanás no es un enemigo libre, es un prisionero en espera de juicio. Y cuando ese día llegue, no habrá duda, no habrá protesta, no habrá sombra de sospecha. Todo el universo verá con claridad la diferencia entre el Creador y la criatura, entre la verdad y la mentira, entre el amor que da vida y el orgullo que destruye. El silencio de Dios, lejos de ser indiferencia, es el eco de una paciencia infinita que prepara la revelación final. Y cuando la espera termine,
nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, nadie podrá afirmar que no comprendió. Cada criatura habrá sido testigo del desenlace de la rebelión, y entonces, cuando ya no quede espacio para el engaño, la justicia descenderá como respuesta definitiva. El tiempo de la espera no es infinito. El silencio de Dios no es eterno. Llega un momento señalado, preparado desde el principio, en el que la paciencia se convierte en juicio y la misericordia en sentencia. Ese día no pertenece al calendario humano, no está marcado por relojes ni anunciado por los astros. Ese día está escrito en el plan eterno, y cuando llegue, nadie podrá impedirlo. El Apocalipsis lo describe como la apertura de un tribunal supremo, un gran trono blanco aparece, y delante de él, los libros están abiertos. No es un juicio secreto, no es un proceso en las sombras. Es público, universal y definitivo. Cada acto, cada pensamiento, cada decisión queda expuesta a la luz de la verdad. Satanás comparece, no como príncipe, no como soberano, sino como acusado. El que una vez caminó entre piedras preciosas, ahora se presenta encadenado por la evidencia de su propia obra. Sus mentiras, sus engaños, sus tentaciones, cada lágrima que provocó, cada sombra que extendió, todo se convierte en testimonio en su contra. No habrá defensa, no habrá apelación. La verdad no necesita abogados, porque se revela por sí misma. El universo entero contempla la escena. Ángeles y hombres, redimidos y condenados, todos verán con claridad el desenlace de la rebelión. Nadie podrá decir que no supo. Nadie podrá alegar ignorancia. Nadie podrá señalar al Creador como injusto. Porque lo que se expone no es solo la maldad del enemigo, sino la justicia del Dios eterno. El adversario no será solo destruido, será desenmascarado. La mentira que comenzó como un susurro en el cielo será desarmada delante de toda la creación. El orgullo que lo llevó a levantarse será derribado públicamente. Lo que intentó ocultar quedará desnudo para siempre. Y entonces vendrá el final. No un final improvisado, no un cierre apresurado, sino la consumación de un plan perfecto. El adversario será arrojado al lago de fuego, preparado no para el hombre, sino para él y sus ángeles. Allí su voz será silenciada, su engaño terminado, su recuerdo convertido en advertencia eterna. No habrá gritos de protesta, no habrá voces que cuestionen la sentencia. Solo habrá silencio reverente y luego adoración. Porque en ese instante, la justicia de Dios será incontestable y su victoria completa. El universo volverá a vibrar en armonía, no con temor, sino con certeza. Porque lo que se habrá revelado no es solo que el mal fue vencido, sino que siempre estuvo bajo el control de aquel que reina desde la eternidad. La pregunta que abrió este camino sigue resonando: ¿por qué Dios no ha destruido aún a Satanás? Y la respuesta que hemos recorrido revela algo mucho más grande que un simple acto de poder. Nos muestra el carácter de un Dios que no improvisa, que no se apresura, que no actúa por capricho, sino que gobierna con justicia, paciencia y amor eterno. El enemigo aún respira, pero no gobierna. Camina, pero en un tiempo que no le pertenece. Susurra, pero su voz está marcada por una sentencia ya escrita. No ha sido eliminado, no porque Dios sea débil, sino porque su derrota debe ser vista, comprendida y recordada por todo el universo. El mal no será silenciado en secreto, será desenmascarado en público. El juicio no será un estallido de ira, será una revelación de la verdad. Y cuando llegue ese día, no habrá dudas, no habrá sombras, no habrá sospechas. El universo entero sabrá que Dios no solo fue justo, sino infinitamente paciente, infinitamente sabio, infinitamente amoroso. Cada día que el enemigo sigue existiendo es, en realidad, una prueba de la misericordia divina. Porque mientras él actúa en su tiempo prestado, los hombres aún tienen oportunidad de volver a la luz. Cada respiración es una invitación. Cada amanecer es una señal de que el juicio todavía no ha descendido, no porque Dios lo haya olvidado, sino porque todavía está extendiendo su mano. Al final, lo que parecía ser la mayor paradoja, que el mal siga existiendo bajo un Dios todopoderoso, se convierte en la mayor prueba de su amor.
Porque el amor verdadero nunca controla, nunca impone, nunca obliga. El amor espera, revela, invita. Y cuando todo haya quedado claro, cuando ya no quede espacio para el engaño, entonces el mal será destruido para siempre. Ese día, no habrá voces acusadoras, no habrá protestas. Solo habrá silencio y luego adoración. Porque la verdad será incontestable y la justicia perfecta. Y el universo volverá a ser lo que fue al principio. Armonía, luz, comunión sin fracturas. La historia no termina con la voz del adversario, termina con el eco eterno del amor de Dios. Y ese eco ya resuena en cada corazón que decide confiar, incluso en medio de la espera. Si esta enseñanza ha encendido en tu alma una sed mayor por los misterios divinos, entonces, suscríbete a este canal, para que la palabra te sea servida y no desfallezcas en tu camino. Activa también la campanita.